Supercrack Estrella presenta Ettore Majorana y Jacobo Grinberg, lazos comunicantes. Los dos científicos desaparecieron en el transcurso de un viaje. Ettore Majorana viajaba hacia Palermo en 1938, y Jacobo Grinberg viajaba hacia la India en 1994. La impresión que tengo es que los dos estaban escapando de algo con esos viajes, pero fuera lo que fuera de lo que escapaban los atrapo y se los llevo. El año de la desaparición de Ettore Majorana en 1938, tenemos una de las pruebas de viajes en el tiempo que más ha dado de hablar en los últimos tiempos. Viajera del tiempo usa un celular en video de 1938. ¿Qué sabemos de estos casos? Que otra viajera del tiempo use un móvil en un video de 1938 parece ser parte de una película de ciencia ficción. Pero las imágenes son reales y no de una serie. El video fue grabado a la salida de las trabajadoras de una fábrica DuPont en Leominster, Massachusetts, Estados Unidos. Una de las mujeres camina junto a sus compañeras y en sus manos lleva un aparato que parece ser un teléfono plegable, y lo que hace muy misterioso al video es que cuando la mujer se da cuenta que la están filmando, oculta rápidamente el aparato. Fue secuestrado Ettore Majorana por viajeros del tiempo y llevado a otra dimensión. La teoría de la conspiración. Majorana y la partícula de la energía infinita. Aquí es donde la cosa se pone extraña. Con buen criterio, los historiadores supusieron que o se suicidó o decidió desaparecer para evitar ser un contribuyente a la creación de la bomba atómica. Este investigador habría advertido, de antemano, que el desarrollo nuclear podría conducir a la destrucción misma de la humanidad. Entonces, su decisión ética de desaparecer. Tal vez, iniciar una nueva vida en algún lugar aislado del mundo, con otra identidad y actividad. Quienes mejor lo conocían descartaron enseguida el suicidio por conocer que era ferviente católico practicante. Para mayor precisión, había sido educado en un colegio de la Orden de los Jesuitas. Interesante señalar que, en uno de los tantos momentos de crisis del proyecto Manhattan, que daría lugar a la creación de la primera bomba atómica por los Estados Unidos, Fermi comentó: "Ojalá Ettore estuviera aquí". El general Groves escuchó, preguntando de inmediato quién era ese Ettore con el fin de enviarlo a buscar enseguida. Lacónico, el físico italiano se limitó a contestar: "No era un colega que desapareció en 1938. Viajero del tiempo. Desapareció en 1938. Va en línea con lo que, pasado el tiempo, algunos otros colegas expertos en física cuántica han pensado. Que Ettore Majorana ni se suicidó, ni fue secuestrado, ni le ocurrió accidente alguno. Sino que fue capaz de desarrollar un modo de trasladarse en el espacio y el tiempo". Ayuda a sostener esta posibilidad el hecho de que tanto sus compañeros como su hermana sostenían que, en los meses previos a su repentina e inesperada desaparición, trabajaba febrilmente en algo muy importante, pero que evitaba hablar de ello. ¿Acaso se proponía convertirse en una gran onda mecánico cuántica que pueda estar en cada sitio en el que la conciencia lo imagine? Y señalamos esto pues Majorana fue el primero en anunciar lo que hoy la física cuántica corrobora. Existen partículas intraatómicas que, una misma, puede estar en diferentes lugares según donde los observadores la estén detectando. Dicen algunos, que la clave está en el último trabajo de Majorana. Una investigación sobre una partícula desconocida y las instrucciones para construir un dispositivo que permitiría, en teoría, obtener energía infinita de esa partícula. En realidad, lo más impresionante de este trabajo es que la investigación de Majorana es el primer documento serio sobre lo que ahora conocemos como antipartículas y la antimateria. Conceptos de la física teórica que durante décadas fueron ignorados por su extravagancia y que solo los últimos avances tecnológicos han permitido comprobar y explorar más a detalle. En esa línea, Majorana es pues el físico que sienta las bases de mucho de la teoría y la computación cuántica moderna, profundizando las conclusiones de Einstein y aventurando una aplicación práctica. Su máquina Majorana es pues, una especie de tatarabuelo del acelerador de partículas del CERN o de los novedosos diseños de computador cuántico recientes. Una invención que de haberse podido dar en ese tiempo sin duda habría catapultado a la tecnología y la ciencia varios siglos hacia adelante. Y lo mejor, a diferencia del CERN, que consume energía como para alimentar a un país en cada experimento, Majorana aseguraba que su invención era capaz de funcionar con 40 watts de energía y con eso, abrir los secretos del universo y la energía al hombre. Fue esta invención, de la que no quedan registros, lo que provocó la muerte de Majorana. Según los teóricos de la conspiración, el italiano habría sido víctima de un complejo entramado de intereses políticos y económicos que habrían decidido su final, asesinándole y borrando todo rastros de sus investigaciones e inventos.
Viajeros del tiempo del CERN podrían haber tramado este plan. Muchos de los trabajos de Majorana estaban muy adelantados a su tiempo. Al parecer, en los años 30 habría resuelto problemas que fueron redescubiertos por el gran físico Richard Feynman a fines de los 60. Ettore Majorana. La misteriosa desaparición del hombre que no quiso inventar la bomba atómica. Este científico habría advertido, de antemano, que el desarrollo nuclear podría conducir a la destrucción misma de la humanidad. Entonces, su decisión ética de desaparecer, en muy misteriosas circunstancias. Enrico Fermi, 1901-1954, físico italiano conocido por el desarrollo del primer reactor nuclear, pionero en el desarrollo de la teoría cuántica, el tema de los neutrinos y premio Nobel de Física en 1938, dijo de Ettore Majorana, 1906, que era una de las personas clave era el desarrollo de la física nuclear. En concreto expresó, hay varias clases de científicos. Están los de segundo y tercer orden, que hacen correctamente su trabajo. Están los de primer orden, que hacen descubrimientos que abonan el progreso de la ciencia. Y, luego, están los genios como Galileo o Newton. Ettore Majorana era uno de ellos. Su capacidad mental excepcional le permitió predecir durante el año 1937 la existencia de unas partículas que, luego, fueron bautizadas como fermiones de Majorana, cuando los físicos experimentales lograron comprobar la realidad de su existencia, casi 8 décadas después, en 2014. Empero, este reconocido investigador un buen día decidió, no está claro por qué, realizar un viaje entre Nápoles y Sicilia en un barco que, por aquellos días, oficiaba de correo nocturno rumbo a la ciudad de Palermo. Ocurrió exactamente el 25 de marzo de 1938. Nunca más se supo de Ettore Majorana. Fue cual si se hubiera disuelto en el aire o perdido en las aguas del mar Tirreno. El físico nuclear italiano Bruno Pontecorvo, 1913-1993, en su libro Fermi y la física moderna, señala, algún tiempo después de su ingreso al grupo de Fermi ya poseía tal erudición y había alcanzado tal nivel de comprensión de la física, que era capaz de hablar de igual a igual con Fermi acerca de los problemas de la ciencia de ese momento. Fermi lo consideraba el mayor físico teórico de su época, agrega Pontecorvo. Misteriosa desaparición. ¿Cómo explicar, entonces, la inmediata desaparición de Majorana? Un científico de semejante envergadura en modo alguno puede disolverse en el espacio y el tiempo sin que, al momento, llame la atención y se inicie una búsqueda importante. Si bien es cierto que, en su última carta conocida, dirigida a un colega de la Universidad de Nápoles, donde impartía clases, expresaba su intención de suicidarse, la verdad de los hechos, sin embargo, no resultará tan obvia. Lo que en un principio se atribuye a un acto de locura esconde, por el contrario, muchos misterios. Con buen criterio, los historiadores supusieron que o se suicidó o decidió desaparecer para evitar ser un contribuyente a la creación de la bomba atómica. Este investigador habría advertido, de antemano, que el desarrollo nuclear podría conducir a la destrucción misma de la humanidad. Entonces, su decisión ética de desaparecer. Tal vez, iniciar una nueva vida en algún lugar aislado del mundo, con otra identidad y actividad. Quienes mejor lo conocían descartaron enseguida el suicidio por conocer que era ferviente católico practicante. Para mayor precisión había sido educado en un colegio de la Orden de los Jesuitas. Interesante señalar que, en uno de los tantos momentos de crisis del proyecto Manhattan que daría lugar a la creación de la primera bomba atómica por los Estados Unidos, Fermi comentó, ojalá Ettore estuviera aquí. El general Groves escuchó, preguntando de inmediato quién era ese Ettore con el fin de enviarlo a buscar enseguida. Lacónico, el físico italiano se limitó a contestar, no era un colega que desapareció en 1938. Viajero del tiempo, desapareció en 1938. Va en línea con lo que, pasado el tiempo, algunos otros colegas expertos en física cuántica, han pensado. Que Ettore Majorana ni se suicidó, ni fue secuestrado, ni le ocurrió accidente alguno. Sino que fue capaz de desarrollar un modo de trasladarse en el espacio y el tiempo. Ayuda a sostener esta posibilidad el hecho de que tanto sus compañeros como su hermana sostenían que, en los meses previos a su repentina e inesperada desaparición, trabajaba febrilmente en algo muy importante, pero que evitaba hablar de ello. ¿Acaso se proponía convertirse en una gran onda mecánico-cuántica que pueda estar en cada sitio en el que la conciencia lo imagine? Y señalamos esto pues Majorana fue el primero en anunciar lo que hoy la física cuántica corrobora. Existen partículas intraatómicas que, una misma,
Puede estar en diferentes lugares según donde los observadores la estén detectando. No faltan, por ello, quienes afirman que este científico había conseguido construir una máquina para viajar a través del tiempo. Y para corroborar esto, cabe señalar que todas las cartas de despedida escritas por Majorana antes de desaparecer, y que fueron tomadas como notas suicidas, en ningún momento señalan que fuera a matarse, ni siquiera hay un atisbo de tal cosa, solo expresan que ya no volverá a estar en comunicación con tantas personas queridas. También es cierto que la justicia italiana nunca cerró la investigación por su desaparición y, mucho menos, apelando al tema del suicidio. Por el contrario, el expediente fue abierto en varias ocasiones, siguiendo pistas de quienes afirmaban que se había ocultado en un monasterio en algún lugar de América para dedicarse exclusivamente a la oración y la meditación. Otros proporcionaron fotos indicando que se trataba de su persona, sea en Caracas o en Buenos Aires, tal cual si no hubieran transcurrido los años. La extraña desaparición de un científico italiano. El físico italiano Ettore Majorana desapareció sin dejar rastro después de postular la existencia de una partícula capaz de generar energía infinita. ¿Dónde está Ettore Majorana? Esta pregunta ha desconcertado a la comunidad científica y al mundo durante décadas. La misteriosa desaparición de este brillante físico italiano constituye un enigma no resuelto a día de hoy. Ettore Majorana, un genio en el campo de la física, desapareció sin dejar rastro el 25 de marzo de 1938, cuando tenía tan solo 31 años. Su desaparición ha generado una serie de teorías y especulaciones. El caso es muy parecido a otro caso de desaparición de científicos como el de Jacobo Grinberg. Desapareció misteriosamente en 1994, y existen todo tipo de teorías con respecto a su paradero. El misterio del científico que estudiaba los fenómenos paranormales y desapareció sin dejar rastros, los mismo que Ettore Majorana. Ettore Majorana y Jacobo Grinberg secuestrados por la misma élite satánica. Existe mucha gente que piensa que nos encontramos en una realidad inventada, tal como se vio en la película Matrix. El neurofísico mexicano Jacobo Grinberg investigaba las posibilidades de que esto fuese real. El hombre estaba seguro de que la conciencia humana era mucho más poderosa de lo que imaginamos. A finales de 1994, Jacobo anunció un viaje que haría a la India y desapareció sin dejar rastro alguno. Aparentemente, la última persona que vio al hombre antes de esfumarse, afirmó que a Jacobo se lo llevaron dos personas vestidas de traje. Desde ese día no se supo más nada de él. La carrera y la mente brillante de Ettore Majorana. Antes de adentrarnos en las teorías que rodean la desaparición de Ettore Majorana, es fundamental comprender la magnitud de su contribución al mundo de la física. Nacido en Catania, Italia, el 5 de agosto de 1906, Majorana fue un estudiante prodigio que demostró su genialidad desde temprana edad. Destacó por su capacidad para abordar problemas complejos y desarrollar soluciones innovadoras. En 1928, a la edad de 22 años, Majorana publicó un artículo revolucionario sobre partículas subatómicas, conocidas como fermiones, y desarrolló una teoría fundamental sobre la mecánica cuántica. Fue el mejor discípulo del Premio Nobel de Física, Enrico Fermi, quien le consideraba un genio a la altura de Galileo y Newton. Su trabajo tuvo un impacto significativo en la física teórica y le valió reconocimiento y admiración en la comunidad científica. De hecho, trabajó junto a Werner Heisenberg en Alemania y a Niels Bohr en Dinamarca. Majorana continuó su carrera como profesor y continuó trabajando en teoría cuántica. Sus contribuciones en campos como la teoría de neutrinos, la simetría paridad y la estadística de partículas, le valieron una reputación como uno de los físicos más brillantes de su tiempo. El misterio de la última carta. La desaparición de Majorana ocurrió el 25 de marzo de 1938, un día que pasaría a la historia de la ciencia como uno de los enigmas más desconcertantes. Majorana sacó todo el dinero de su cuenta y escribió una carta a Antonio Carrelli, director del Instituto de Estudios Superiores de Nápoles, donde trabajaba, avisándole de una decisión inevitable, lo que hizo pensar en un posible suicidio. El científico tomó un barco de Nápoles a Palermo, una ruta que había realizado en varias ocasiones. La última vez que se le vio con vida fue en la cubierta del barco. A partir de ese momento, Ettore Majorana se esfumó, dejando a familiares, amigos y colegas perplejos. Una nueva identidad en América Latina. Otra teoría que ha ganado popularidad a lo largo de los años sugiere que Majorana pudo haberse reinventado bajo una nueva identidad en América Latina.
Esta idea está respaldada por informes de personas que aseguran haberlo visto en diferentes países de la región después de su desaparición. Algunas voces, como la del escritor siciliano Leonardo Sciascia, defienden que el físico huyó ante la amenaza del posible desarrollo de la bomba atómica, como la que acabaría destruyendo Hiroshima y Nagasaki. América Latina, en ese momento, ofrecía un refugio para aquellos que buscaban escapar de su pasado y comenzar de nuevo. Sin embargo, a pesar de los avistamientos y testimonios, no existe evidencia concluyente que respalde esta teoría. Además, no se ha encontrado ningún rastro definitivo de Majorana en América Latina, lo que deja esta hipótesis en el terreno de la especulación. Un accidente o asesinato. Otra posibilidad que ha sido considerada es que Majorana pudo haber sido víctima de un accidente durante su viaje o que fue asesinado. La teoría del accidente se basa en la posibilidad de que haya caído por la borda del barco o que haya sufrido algún otro percance durante el viaje. Sin embargo, esta explicación no logra dar cuenta de la total desaparición del cuerpo o de cualquier rastro físico de Majorana. La idea del asesinato sugiere que el científico pudo haber sido víctima de agentes extranjeros, por fuerzas oscuras, que buscaban silenciar sus investigaciones sobre energía atómica, o evitar que compartiera algún conocimiento crucial. Si bien es una teoría intrigante, carece de pruebas concretas que la respalden y se basa principalmente en especulaciones y conjeturas. Con todo, es verdad que un año antes de su desaparición, tras un tiempo de silencio académico, publicó un trabajo sobre una partícula clave en el desarrollo de lo que se ha dado en llamar máquina Majorana, un dispositivo que utiliza la partícula de Majorana, que es a la vez antipartícula, para realizar cálculos cuánticos. Desarrollada junto a Rolando Pelizza, es capaz de generar antipartículas en la cantidad y calidad requerida con 40 W de energía y que es una fuente de energía inagotable. Hay quien piensa que el científico no quiso entregar esta tecnología a la élite porque podría cambiar el equilibrio geopolítico. Desde un punto de vista teórico, las partículas de Majorana podrían estar involucradas en la fabricación de qubits de más calidad que los utilizados en los ordenadores cuánticos actuales. Una hipótesis menos explorada es que Majorana podría haber decidido abandonar la ciencia y vivir el resto de su vida en el anonimato. Algunos sugieren que su desaparición fue una forma de liberarse de las ataduras de la academia y las expectativas asociadas a su genialidad. Esta teoría plantea la posibilidad de que, cansado de la presión y la competitividad de la comunidad científica, Majorana decidiera renunciar a su fama y en cambio buscar una vida más sencilla y sin el escrutinio de sus colegas y el público. Sabemos que Majorana mantenía una fuerte fe espiritual, lo que, según esta idea, le habría llevado a recluirse en un monasterio al sur de Italia. Sin embargo, esta teoría también enfrenta dificultades para explicar por qué Majorana no se comunicó con sus seres queridos o colegas en años posteriores, lo que sigue dejando un vacío en su historia. El enigma continúa. A pesar de las diversas teorías y especulaciones que han surgido a lo largo de los años, la desaparición de Ettore Majorana sigue siendo un misterio sin resolver. Su legado como científico brillante y su impacto en la física cuántica perduran hasta el día de hoy, pero su destino final sigue siendo desconocido. Es posible que nunca sepamos con certeza qué sucedió aquel fatídico día en 1938, y quizás el enigma de Majorana permanecerá como uno de los mayores misterios de la ciencia. La intriga que rodea su desaparición continúa capturando la imaginación de científicos, escritores y entusiastas del misterio en todo el mundo. La historia de Ettore Majorana nos recuerda que incluso las mentes más brillantes pueden verse afectadas por la complejidad de la vida y las luchas internas. Su legado no solo reside en su obra científica, sino también en el enigma que dejó atrás, una incógnita que sigue desafiando el paso del tiempo y manteniendo viva la curiosidad de generaciones venideras. A finales de 1994, Jacobo anunció un viaje que haría a la India y desapareció sin dejar rastro alguno. Aparentemente, la última persona que vio al hombre antes de esfumarse, afirmó que a Jacobo se lo llevaron dos personas vestidas de traje. Desde ese día no se supo más nada de él. Desde allí empezaron todo tipo de teorías conspirativas. ¿Lo secuestró o eliminó el gobierno estadounidense? ¿Sigue vivo y trabaja para la CIA? Estas incógnitas fueron revisadas en el documental El secreto del Dr. Grimberg 2021. Además, History Channel le dedicó un programa televisivo a su misteriosa desaparición. Jacobo Grimberg Silverbaum nació en la Ciudad de México en 1946. Desde pequeño siempre le interesaron los fenómenos mentales.
De adolescente se matriculó para estudiar psicología en la UNAM, donde años más tarde impulsó la creación de un laboratorio en la Facultad de Psicología. Luego de graduarse, obtuvo un doctorado en el New York Medical College, donde llevó un registro electrofisiológico del cerebro humano expuesto a estímulos geométricos. En su regreso a México creó el Laboratorio de Psicofisiología en la Universidad Anáhuac, y tiempo después el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia en 1987. Sin embargo, Jacobo Greenberg saltó a la fama por sus estudios vinculados a lo paranormal. Su trabajo se centró principalmente en el estudio de los chamanes de los pueblos originarios de México, algunos de los cuales eran capaces de realizar obras milagrosas. Greenberg intentaba explicar estos fenómenos a través de la teoría sintérgica, la cual proponía que no hay objetos separados unos de los otros, sino que es un campo informacional de una complejidad extraordinaria y que nuestro cerebro interactúa con este campo. Greenberg mencionaba que dicho campo es el mismo que algunos físicos nombran campo preespacial y que cuando el cerebro interactúa con el campo se genera la percepción espacio-temporal que conocemos, objetos con forma y figura. De acuerdo con la teoría de Greenberg, lo que percibimos es el resultado final de una interacción entre la matriz de información y nuestro cerebro, pero no tenemos acceso a saber cómo se creó esta percepción, por lo cual llegamos a pensar que la realidad es independiente de nosotros. El hombre sostenía que vivimos en una dimensión alterada. Su misteriosa desaparición. En diciembre de 1994 Jacobo Greenberg desapareció de forma increíble. Ese día, el investigador no se presentó a dar sus clases ni a su laboratorio, pero el alerta la dio su familia cuando el 12 de diciembre, día de su cumpleaños, no acudió a la celebración preparada para él. Presuntamente, el último rastro de él se dio el 8 de diciembre de 1994 en una gasolinera. Según un testigo, dos hombres vestidos de traje lo secuestraron y se lo llevaron. Esta historia es parte del documental en el que se intenta explicar su desaparición, pero nunca fue comprobada. Su ausencia dio origen a todo tipo de especulaciones y teorías de conspiración, desde que trascendió del mundo de la materia, hasta que fue secuestrado por la CIA o la NASA. Otro elemento que apoya esta teoría es que cuando la CIA reveló documentos secretos en Internet, incluyendo información sobre ovnis, también salió a la luz que tenían una investigación firmada por Jacobo Greenberg en el año 2010. Los más conspiranoicos aseguran que Jacobo fue abducido por seres extraterrestres en calidad de ejemplar humano iluminado. Sin cuerpo y sin pistas, jamás se supo qué pasó con el Dr. Greenberg. Su historia, en cine y televisión. Greenberg dejó un gran legado escrito sobre estudios del cerebro y la conciencia, que han sido eclipsados por textos sobre su desaparición. Entre sus libros se destacan Pachita, La expansión del presente y Curaciones chamánicas. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.